Gloria a Dios. Podemos abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 3 al verso 9. Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Verso 7. Y estableceré mi pacto, diga conmigo, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Será el Dios y seré el Dios de ellos. Verso 9, todos juntos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Amén. Pueden sentarse. Qué preciosa lectura en la palabra del Señor. Cuando yo comencé a ser miembro de la iglesia, yo me di la tarea de leer la sagrada palabra de Dios. Y leía muchas veces este pasaje de Génesis desde el capítulo 12, donde nos habla sobre la vida de Abraham, de cómo Dios lo llamó, de las promesas que Dios le hizo a él y a su descendencia, sin saber que un día también Dios a mí me iba a llamar y me iba a poner al frente de lo que hoy es Ministerios Visión Celestial, puedo decir a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Y yo creo, mis amados hermanos, que nosotros le servimos a un Dios de pacto y un Dios de promesas. Y Dios es un Dios de promesas, y como lo hemos visto en la serie que se ha tratado anteriormente, que su fidelidad, Dios es fiel, y por su fidelidad Él va a cumplir su palabra sobre el propósito que Dios ha destinado sobre nuestras vidas. La promesa que Dios le dio a Abraham, eso involucraba gente, porque era estéril su esposa. Así que Dios le dijo: te voy a dar descendencia. Y el Señor no le dijo descendencia poca, le dijo: te voy a ser padre de muchas gentes y de muchas naciones. Y se lo dijo a Abraham en un momento caótico que estaba pasando Abraham. No había, posibilidades en el pensamiento humano, posibilidades humanas, pero como Dios es un Dios de los imposibles, amén, hermanos, que cuando Dios habla, Dios cumple. A su nombre, dele palma al Señor, amén. Y aun cuando te habla en medio de lo imposible, Dios, hermano amado, le prometió entonces no solamente gente, le prometió también tierra, territorio, donde esa gente iba a habitar. Y Dios, hermano, le habló sobre estas promesas, que si bien es cierto, debían de estar
puestas bajo un pacto. ¿Por qué razón? Porque el pacto, hermano, es interesante porque, y es esencial, porque el pacto es el acuerdo entre dos o más personas, donde ese pacto lleva deberes, lleva responsabilidades, lleva promesas, por supuesto. Y entonces Dios establece pacto con Abraham. Dios se compromete consigo mismo, y Abraham, por supuesto, se comprometió personalmente. Y este pacto le iba a dar no solamente a Abraham, sino a su descendencia, le iba a dar pertenencia. O sea, no iba a ser un pueblo suelto, no iba a ser sencillamente gente nada más creada, no, iban a tener pertenencia. El Señor mismo dice: yo voy a ser vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es algo así como el matrimonio, hermano. Muchas personas pueden andar solteras, pero cuando inclusive tienen su tiempo de noviazgo, pero cuando van al pacto del matrimonio, desde ese momento hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay deberes, pero también hay una pertenencia. Nos pertenecemos el uno hacia el otro, y por supuesto, cuando nacen nuestros hijos también pertenecen a un matrimonio, pertenecen a una familia. Entonces hay pertenencia. Y yo le pregunto hoy: ¿a qué iglesia usted pertenece? A la de Cristo Jesús, amén. Pero ¿a qué misión usted pertenece? Eso es pertenencia. Y no solamente es pertenencia, sino también es identidad. O sea, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de un parentesco, ¿verdad? Y entonces, hermanos amados, el Señor le dijo: bueno, te voy a hacer de un solo linaje, de un solo linaje. Hay identidad, hay propósito. Y cuando el Señor le dice eso a Abraham, le dice: ¿sabes algo? Tu generación va a tener identidad, va a tener pertenencia, pero va a tener un propósito. Y por eso me bendice esto, porque cada uno de nosotros tenemos pertenencia, tenemos identidad, tenemos propósito. Y por esa razón, diga conmigo, por esa razón no hemos sido destruidos, porque hay propósito de Dios en nuestras vidas. Dele palmas al Señor, aleluya. Pero tenían que responder, ese pueblo también tenía que responder. Eso le dijo Dios: yo te voy a dar eso. Pero ¿qué estaba pidiendo Dios del pueblo? Dios estaba pidiendo del pueblo dos cosas. Número uno, obediencia. Diga conmigo, obediencia. Eso es lo que estaba pidiendo Dios. En eso se concertaba el pacto, se complementaba en que el pueblo fuera un pueblo obediente y que viviera sus mandamientos. Hermano, por eso cuando uno lee San Juan 15, 1 al 4, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Pero repita conmigo este versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Se está hablando no solamente de una pertenencia, de una identidad. En este caso es una vid, la rama tendría que ser vid, pero está hablando de permanecer, que eso es esencial. Cuando una rama es desgajada, por más que tenga un parentesco, pero si no está permaneciendo en la vid, esa rama tarde o temprano llega
a secarse. A su nombre, hermanos. Por eso es que nosotros debemos siempre tener ese cuidado de pertenecer, y más que pertenecer, permanecer. Diga conmigo: tengo que permanecer en la vid verdadera, que es Cristo Jesús y su iglesia. Sí, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, hermano, tenemos que permanecer. Y eso es esencial, porque lo vamos a ver más adelante. Así que no solo era un acuerdo, no solamente era una relación como la rama en la vid, sino que era de llevar fruto. Si hay permanencia, si hay pertenencia, pues va a llevar fruto, y ese fruto es bueno. Amén. Así que, hermano, el cumplimiento y el poder tener las promesas de Dios, heredar lo que Dios nos ha prometido, va a depender de una buena relación con Dios y su pueblo, por supuesto. Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, miren, hermanos amados, óigase bien, aleluya. Si en una casa hay 10 hijos y el padre tiene una herencia, pero el padre ya está viejo y ya los médicos le diagnosticaron de vida 1 mes, hermano, ¿quién cree usted que se va a quedar con la herencia al final de ese padre? El hijo. En primer lugar, que sea hijo. Eso lo escuchamos en la prédica del domingo. En segundo lugar, que, hermano, que sea perseverante. O sea, hermanos amados, que no termine su relación. Eso es interesante, hermano. Y el Señor no quiere hermanos separados. A su nombre, hermanos. Amén. Pero imagínense ustedes, el hijo que recibe la herencia es el que permanece con el padre, que tiene buena relación. Sí. Dios, quisiera yo compartirle algo acá, pero no puedo, hermano, porque estoy en público, ¿ah? Pero mi padre, él recibió una herencia de su padre, y sin dudarlo, esa herencia que tenía su padre, o sea, mi abuelo, lo recibió del bisabuelo, porque conmigo se forjan 4 generaciones en esta población. Pero la herencia que aquel bisabuelo recibió, se la pasó a sus hijos, y especialmente a mi padre. Pero no sé, hermano amado, cuánto tiempo, o no sé, yo nunca le pregunté eso a mi padre. Pero cuando yo tuve 15 años y me relacioné con él y permanecí con él, lo que no había permanecido la niñez y todos los primeros años, él siempre me decía: hijo, aquí donde yo estoy, aquí donde yo vivo, esto va a ser tu herencia, yo te la voy a dar, y espero que cuando yo muera tú ya tengas 18 años para legalizártela. Pues no se pudo legalizarla, pero hubo un tutor. Y entonces, hermano amado, ahora yo recibo, imagínense ustedes, que yo le doy la gloria a Dios, le doy la alabanza al Señor, porque después de estar por imposición separado de mi padre, yo a los 17 años, 2 años lo gocé, y tuve la mejor relación con mi padre, y solo los 2 vivíamos con mi padre. Y entonces, ¿cómo cree usted que ese padre se despidió de mí? En sus últimas palabras fueron las más hermosas.
Y hermano, y mayormente cuando él me dijo, bueno, te dejo en lo que es tu herencia. Y me dejó un tutor. Ahora, ¿pero qué si no hubiera estado yo ahí? ¿Qué si yo lo hubiera maltratado y le hubiera hecho viejo esto, viejo lo otro, etcétera? ¿Por qué no me cuidó cuando yo era bebé y toda la cosa, va? Hermano, y no hubiera tenido una relación muy buena en los últimos días, yo me hubiera quedado en la calle. Entonces yo quiero decirle esto: ¿qué es lo que más vale? ¿La herencia o la buena relación? La buena relación. Entonces a veces nosotros queremos que nuestro Padre Celestial cumpla su promesa, que Él nos dé lo que Él ha prometido, como aquel hijo pródigo que pidió la herencia y la pidió muy mal. Y hermano, y no mantuvo ni buena relación con el padre, ni tampoco supo cuidar la herencia. Dice, hermano, que en el 2005 yo estaba predicando. Y cuando yo estaba predicando, yo abrí la palabra de Dios y solamente leí un párrafo de la escritura donde decía: no vendas la herencia. Y a los días siguientes vinieron unos dominicanos o de Puerto Rico a predicar, entre ellos mismos predicaron los dos. Y en la prédica hacían la negociación y decía: hey, dame tu herencia. Y el otro decía: no te la doy. ¿Cuánto querés por la herencia? No te recibo nada. O sea, desde ese, hermano, el Señor complementó ahí el pensamiento que Dios me había puesto antes: no te deshagas de la herencia. Y entonces yo en una prédica le dije a los hermanos de aquel entonces: hermanos, si ustedes recibieron una herencia de sus padres, no se deshagan de eso. Y por eso hasta el día de hoy yo mantengo la herencia. Amén, porque hay una palabra. Hay una palabra sobre mi vida. Ahora usted saber, va, pero sobre mi vida yo sí le creo a Dios. Y entonces Dios me dijo eso: pero ¿quién cree usted que se va a quedar con esa herencia? Pues el hijo que se me pegue más. Amén. No el que comenzó a caminar conmigo, sino el hijo que esté en los últimos días conmigo. Oiga bien que le estoy profetizando, porque le estoy hablando, porque hermano, el dar una herencia no es una obligación, pero sí, hermano, desde el punto de vista bíblico, pues es algo que tenemos que pasar a las próximas generaciones, pero no es una obligación. Pero cuando como lo veo bien, y como nosotros somos un pueblo, diga conmigo, nosotros somos un pueblo de la Biblia. Entonces tenemos que obedecer la palabra del Señor y recibir esos remas de parte del Señor y vivir de acuerdo a esa palabra. Entonces cuando el Señor le dice, por ejemplo, Eliseo, hermano, iba con Elías, y Elías le decía para probar su perseverancia, para probar su relación. Oiga bien que estoy hablando de relación. Le dijo Elías: quédate aquí. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y siguió caminando con Elías. Y hasta por último le dijo Elías: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué esa persistencia? ¿Por qué te has pegado mucho a mí?
Y entonces le dijo: quiero una doble porción. A su nombre, hermanos. Quiero tu herencia, pero quiero también mi herencia. Una doble porción. Dele palmas al Señor. Aleluya. Me quedan 20 minutos. Aleluya. Y entonces, mis amados hermanos, al final le dijo Elías: cosa costosa me has pedido, pero si estás en el momento en que yo sea arrebatado, tú lo recibirás. Por eso, hermano, la relación, muchos dicen: yo voy para el cielo, yo voy para el cielo, pero no tiene buena relación con Dios, no tiene buena relación con Cristo. Entonces no espere que Cristo lo va a ir a sacar a un bar, no espere que Cristo lo va a ir a sacar. No, miren ustedes, el Señor lo que está buscando es relación. A su nombre, hermanos. No que usted sea otro religioso. El evangelio debe saber lo que no es religión. El evangelio verdadero es relación con Cristo. Dele palmas al Señor. Aleluya. Y oiga bien, hermano, así que el cumplimiento y el mantener la herencia va a depender de su relación que usted tenga con el que se herede, el dueño de la herencia, que es Dios Todopoderoso. Amén. Miren ustedes qué dice ahí 3 del versículo que leímos, Génesis 17, 3 al 9. Hermano, en esa porción que hemos leído, Dios nos otorga, o sea, Dios no otorga herencia sin pacto. Oiga bien, sin pacto, porque también usted puede estar, miren ustedes, qué tremendo es eso, ¿ah? Mire, nosotros muchas veces queremos las bendiciones de Dios, queremos el cumplimiento de la herencia de Dios en nuestras vidas, queremos caminar sobre esa herencia de Dios, pero no queremos responsabilidades. O sea, no queremos compromisos. Y no es así. Miren, amados hermanos, no sé por qué Dios me habló mucho ayer sobre esto, hermano. Y el Señor me hacía ver la juventud de nuestro tiempo, y especialmente las señoritas, hermano, que eran señoritas que se guardaban y guardaban su mejor tesoro, biológicamente hablando, su virginidad, y se guardaban para el esposo, no para el hombre, sino para el esposo, no para el marido, sino para el esposo. O sea, para el hombre de su pacto. A su nombre, hermanos amados, dele palmas al Señor, pues. Aleluya. Hermano, eso, y yo me ponía a pensar hoy, pero como éramos una iglesia más pequeña, entonces nosotros como pastores, pues teníamos un poquito más de control de las doncellas. ¿Vean ustedes? Y como Dios nos ha ayudado también en el asunto del discernimiento del Espíritu Santo, y un poquito de sospecha y otro poquito de psicología, entonces, hermano amado, decimos: Dios, esta jovencita ya pasó a Pénjamo, ¿verdad? Pero esta no. Entonces nosotros, hermanos, cuidábamos el rebaño. Vieran ustedes, lo cuidábamos demasiado, más que los propios padres. Cuidábamos a las doncellas, hermano. Pero a estas alturas, después del 2000, a estas alturas, digo yo, ¿cómo estará la sociedad? ¿Cómo estará la juventud en nuestras iglesias, hermano? Pero oiga bien, ¿por qué razón? Porque no puede haber nada si no hay pacto. Si no hay pacto. Y el matrimonio por lo civil es bueno, pero no es tan representativo como es el matrimonio de pacto ante la presencia de nuestro Dios.
Y de ahí, hermano amado, ya firmó el tipo en la, hermano, los papeles que tenía, ya se amarró, ya se ató, ¿verdad? Pero ahora ante Dios lo remachó el Señor, ¿verdad? Y solo espere que el predicador termine y chanín, chanín y ya. ¿Ah? Puro uch. Entonces, hermano amado, aleluya, tiene toda la libertad, hay compromiso, hay pacto, disfrute su herencia. Dele palmas al Señor, aleluya. Y entonces así es. Dios no me va a dar a mí dones del Espíritu Santo. Dios no me va a dar un ministerio, hermano amado, bajo su unción, si yo no tengo pacto con Él, si yo no he hecho pacto con Él. Por eso es necesario que el pacto, hoy usted participó de 2 elementos que simbolizan el pacto de Jesucristo con su iglesia. Y cuando usted participa de ese pan y de ese vino, está entrando en el pacto. O sea, el Señor viene y se compromete. Pero usted se ha comprometido con el Señor, o anda suelto, o anda descarriado, o es un religioso más, que en vez en cuando se acuerda de Cristo, que en vez en cuando se acuerda que debe de ser un pueblo santo, que de vez en cuando se acuerda de que tiene que vivir de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos un pueblo, si queremos, oiga bien, y yo le voy a decir algo. Mire, está bien que se hizo un pacto, está bien que recibimos la herencia, pero a más de recibir la herencia, hay que mantener la herencia. Y yo le voy a decir esto, hermano. ¿Seguimos o paramos? Así que diga conmigo, la herencia no comienza con las bendiciones, sino con mi relación con Dios. Ahí comienza la herencia, con mi relación con Dios. Si yo vengo, hermano, y hermano, hoy tengo una buena relación con Dios, y no digamos Dios conmigo, sin dudarlo, el Señor en primer lugar me va a hablar. Porque aquí dice la Biblia que Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Solamente se doblegó Abraham y doblegó su rostro, y hermano, y Dios comenzó a entablar diálogo con él. Y ese diálogo fue muy hermoso, porque Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a hacer pacto contigo, yo me voy a comprometer contigo, y no solo contigo, también me voy a comprometer con tus hijos y los hijos de tus hijos, y hasta la 4ª generación yo me voy a comprometer en ser su Dios y en bendecirlos, en cuidarlos a su nombre, en defenderlos, en darles la victoria, en guardarlos en su tierra. El Señor lo hizo a un hombre que ni siquiera tenía hijos. Por eso, hermano, cuando yo comencé a orar siendo soltero, yo le decía al Señor: Señor, yo oro en representación de mi generación, de mi linaje, aunque no conocía a mi esposa, pero yo oraba, yo ofrendaba y decía: ofrendo en nombre de mi generación, yo lo hago. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando Leví, o sea, Leví, dice que Leví le servía a Dios, y juntamente con él, dice, sus hijos, que los llevaba en el lomo. O sea que no habían ni nacido ni habían engendrado a sus hijos, pero juntamente con él, figurativamente y espiritualmente, sus hijos futuros ya servían en su padre Leví. Dele palmas al Señor. Aleluya. Por eso es que todo lo que tus padres hicieron en el pasado, hoy lo estás viviendo tú.
Y lo que hoy estás tú haciendo, lo van a vivir tus hijos. Porque esto es una herencia generacional. No solamente fue una promesa al padre, fue también a sus hijos. Léalo ahí en el verso 7, el Señor dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El verso 8, oiga: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, será el Dios de ellos. ¿Por qué cree usted que ese pedacito de tierra llamado Israel está peleando su soberanía? Está peleando esa tierra. Los europeos no quieren que ellos vivan ahí. Los europeos quieren que más los palestinos tomen esa tierra de Israel. Los árabes alrededor, especialmente Irán, hermano, no quiere que Israel esté ahí, sino sacarlo. Y no solamente quitarle sus tierras, sino matarlos, destruirlos. Pero ¿por qué creen que están todavía ahí? Porque son un pueblo bajo pacto de Dios. Dele palmas al Señor. Aleluya. Oh Rey Santo. Yo digo que hay que dar gracias a Dios, hermano. Hay que dar gracias a Dios. Bueno, aquellos padres que quizás nosotros sin saberlo hicieron un pacto con Dios, que nosotros sin saberlo un día oraron y quizás nosotros ni habíamos nacido, pero que hoy nosotros estamos aquí fruto a esa oración, fruto a algo que agradó a Dios. Y no solamente Dios los bendijo en su tiempo a ellos, sino que la bendición de ellos nos alcanzó a nosotros. Dele palmas al Señor. Por eso es que no hemos sido destruidos, porque hay una promesa, porque hay un propósito, porque hay una identidad, porque hay una pertenencia. Mis amados hermanos, Dios no solo piensa en una sola generación, Dios piensa en una línea generacional. Dios no solamente pensó en mí, pensó en David o en mis hijos o en mis hijas, y Dios pensó en mis nietos, y sin dudarlo el Señor está también pensando en mis bisnietos, que siga el lineamiento de la bendición generacional. Dele palmas al Señor. Aleluya. Santo Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, vemos que en Génesis 26, 2:5 nace Isaac, el primer hijo de Abraham, y él creció y le tenía pena a Abraham, porque ya había llegado a una edad considerable, unos 30 años, y él no se había casado. Y lo que Abraham quería era ver generación, era ver más linaje, era ver el cumplimiento de lo que yo le había dicho: yo te voy a hacer padre de muchas gentes. Hermano amado, y se preocupaba, y Isaac se casó. Pero cuando uno lee ahí 26:2 dice: y se le apareció Jehová, o sea Isaac, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mis amados, si usted lo ve, este texto con los ojos del Espíritu, Isaac estaba ya en la tierra donde su padre, oiga bien, yo digo, hermano, la tierra es inmensa, porque inclusive los límites de tierra que actualmente tiene Israel no son esos límites, está muy chiquito todavía.
a los límites que Dios le dijo que sería su tierra. Pero yo me imagino que Abraham llegó juntamente con su esposa. Llegó con uno de sus 10 siervos, por ejemplo, hermano. Y llegó con uno de sus 10 camellos. Y hermano, y no había nada. Entonces lo que él hizo, y como Abraham era mero legendario, ¿va? Llevaba su mochila, y en su mochila llevaba su carpa. Amén. Y no era una carpa solo de una persona, era una carpa matrimonial, hermanos. Y yo digo que llegó a ese lugar tan extenso, hermano, y el Señor le dijo: ya estás entrando a la tierra, ya estás tocando la tierra que yo te prometí, ya la estás tocando, pero te va a llevar años en recorrer toda esa tierra. Pero en lo que llega a esos años, hermano, habita en tiendas de campaña. Y él dice que puso su tienda de campaña ahí. Y ahí vio el nacimiento de su hijo Isaac. E Isaac de igual manera vivió en tienda de campaña, hermano, en esa tierra inmensa. Y el Señor, hermano, Abraham no recorrió toda la tierra, hermano. Y Isaac tampoco recorrió toda la tierra. Pero el Señor le dijo: ya estás en la tierra, ya estás. Todavía no te han dado las escrituras, pero ya estás en la tierra. Dele palmas al Señor, hermano. Amén, porque hermano, hay que conocer que somos un pueblo con propósito. Y hermano, y dice aquí, dice: ya estás en la tierra. Pero dice: habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Amén. Comienza alquilando esa tierra y después vas a ser el propietario, siempre y cuando no sea la mía. Aleluya. Porque esa ya tiene dueño, hermano. Pero oiga bien, si es que hay hermanos bien abusados, hermano. Bueno, ya le iba a contar anécdotas, pero eso no lleva más tiempo, ¿va? Entonces, hermano amado, habita ahí. Dice, puso ahí su tienda de campaña. Aleluya. Y hermano, pero Abraham, o sea, Isaac, entró por un momento, había escasez, etcétera. Y dijo Isaac: ay Dios, la tierra no va a producir, hay mucho calor, no ha llovido, así que voy a descender a Egipto. Y el Señor le dijo a él: no desciendas, quédate allí. Dele palmas al Señor, hermano. Cuando Dios te ha prometido algo y cuando Dios te comienza a experimentar los principios de esa herencia, no esperes aplausos. No esperes, hermano, lo mejor que tú consideras. Lo que puedes esperar son pruebas. Lo que puedes esperar son aflicciones. Pero sabes, hermano, si Dios te llevó ahí y Dios te puso ahí, venga lo que venga, a su nombre, no te apartes del lugar que Dios te ha asignado. Venga lo que venga, sea su nombre glorificado. ¿Y tú, hermano, por qué? Porque muchas veces las emociones, los sentimientos o las presiones de las personas alrededor nos pueden sacar de la ruta, nos pueden sacar de la herencia que Dios nos ha asignado. Yo a veces pregunto: ¿cuántos han dejado sus privilegios? ¿Cuántos han dejado su ministerio? ¿Cuántos han dejado su lugar, inclusive su congregación, donde por el Espíritu de Dios, por convicción lo recibieron, por problemas sencillos? No, hermano. Usted sabe que Egipto es figura del mundo. Yo digo que no es considerable ni siquiera a alguien que tiene identidad, a alguien que, hermano, que tiene propósito, a alguien que se le ha asignado un lugar de herencia. Yo creo que ni siquiera es justificable que por cualquier problema se cambie de congregación. Mucho menos irse al mundo. Amén. Dale palmas al Señor, pues, hermanos.
Aleluya. Hermano amado, ¿por qué? Porque el Señor le dijo a Isaac: no desciendas, esta es tu tierra, este lugar, aquí te voy a hacer prosperar, aquí te voy a bendecir. Y si usted sigue leyendo la palabra de Dios, dice que Isaac sembró, mientras que otros no lo hicieron. Y él sembró en puro verano, digamos así. Y dice que fue el que mejor tuvo cosechas al final. Amén. Dele palma al Señor. Yo sé que el calor a usted lo atormenta, pero más tormentoso es el desierto entre Egipto y la tierra prometida. Sí, porque ellos dijeron: bueno, salimos de libres y ya vamos a ser herederos, y vamos a ir a poner nuestros negocios, vamos a construir nuestras mejores casas, vamos a ser dueños de manzanas de tierra. Ya, ellos felices salieron de Egipto. Lo que no sabía era que Dios dijo: no, aquí los voy a llevar al proceso, aquí los voy a meter al desierto. Aleluya. Porque si quieren tierra prometida, primero tienen que vivir el desierto. Dele palma al Señor. Nadie tiene celeste si no le cuesta. Así que el que quiere celeste, que le cueste. Que esta vida no hay nada regaladito, hermano. ¿Verdad? Sí. Entonces, hermano amado, Isaac con risa engendró a gemelos. Nació Esaú y nació Jacob. Pero el hijo de la promesa, el heredero o coheredero, era Jacob. Y cuando uno lee la palabra del Señor en Génesis 28, 13 y 14, dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ay, Dios, hermano, dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por los padres, hermanos, que dejan herencia. Pero ¿qué hacemos con aquel padre que lo que nos deja son borracheras? Que lo que nos deja un espíritu de mujeriego. Que lo que nos deja son pactos de hechicería. Amén. Dele gracias a Dios de los que están acá, que sus padres, aunque son todos atravesaditos por ahí, pero desde que llegaron a Cristo hasta el día de hoy aquí están. Dele palmas al Señor. Amén. Porque por ellos usted está recibiendo bendición. Dele palmas al Señor. Por ellos. Y si ellos ya no están, hermano, pero nos dejaron un buen legado. Gloria a Dios por eso. Bendito Dios. Pero si nos dejaron una mala herencia, esa, mi hermano, ay Dios, yo le digo que ni la regale ni la venda. Sí. Es que no me quiero meter a líos, hermano. Ahí dejemos. Lo malo, deshágase de lo malo. Amén. Bueno. Pero dice que Jacob, hermano, usted sabe los conflictos que tuvo en familia. Jacob, su hermano Esaú lo amenazó, él tuvo que salir huyendo, se va por 25 años al extranjero. Pero él sabía que él tenía casa a su nombre. Él sabía que tenía identidad. Él sabía que tenía propósito. Él sabía que su tierra no era Harán, su tierra era Canaán. Dele palmas al Señor. Aleluya. Así que a los 25 años el Señor le dijo: sube nuevamente a la tierra prometida, Betel, y quédate ahí, le dijo el Señor. O sea que Jacob se fue, pero volvió. Dios bendiga a los hermanos que se fueron a dar un sucolazo a Egipto, pero ya volvieron. A su nombre, hermanos.
Dios bendiga a los hermanos que se fueron a un golazo a otras congregaciones, pero ya volvieron. Esta es su casa. Denle la bienvenida, hermanos mayores, al hermano menor. Esta es tu casa, a su nombre. Aquí hay herencia, a su nombre. Sí, hermano. Yo no sé por qué, si hablamos de cobertura, yo no sé por qué buscas paraguas todos rotos, todos ahollados. Sí. Yo no sé por qué buscas eso si aquí tienes una buena cobertura, ¿o no? Sí. Alguien que está dispuesto a dar su vida por ti. Si aquí entra el ejército o la guerrilla o qué, o los bandidos entran aquí y te quieren balear a ti, yo me pongo enfrente. Sí. Ya me he puesto un montón de veces, hermano. Un montón de veces me he puesto al frente. Si usted no sabe a cuánta gente la he sacado del buche, hermano. Porque a los hijos de Dios se respetan. Dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, hermano. Y después vienen y me piden perdón. Eso es lo bonito. Gloria a Dios. Me piden la bendición. Eso es lo bonito. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, pero qué si, hermano, el Padre, hermano, mire, es tremendo eso, pero dejémoslo ahí entonces. ¿Usted ha visto las gallinas, pues? Cuando los pollitos son amenazados, ¿qué hace la gallina? Y le tira las plumas y los cobija, los defiende. A su nombre, aquí en esta iglesia se defiende a los miembros a capa y a sombrero. Dele palmas al Señor. Aleluya. Porque no es cualquier pueblo, es el pueblo de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Somos pueblo de promesa. Aleluya. Así que el Señor le dice a Jacob, dice: y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. ¿Cuándo fue que le dijo eso Dios a Jacob? Cuando estaba en una tremenda estrés, en una depresión tremenda, en la que no quería saber nada, que estaba desaccionado, que no tenía ni siquiera donde dormir. Así que agarró una piedra y él se quedó dormido en el campo. ¿Cuándo es cuando Dios te habla? En los mejores o en los peores momentos que a veces tienes que vivir. Dios te habla. Gloria a Dios. Y Dios te recuerda que eres un hijo de promesa, que eres un siervo de promesa. Dele palmas al Señor. Y cuando Dios habla, se cumple. Aleluya. Bueno, y cuando llegamos al pueblo de Israel, el Señor, mire qué bonito, el Señor le dice al pueblo de Israel, Éxodo 19, 5 al 6: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué compromiso tenemos nosotros como pastores, hermano, de recordarle al pueblo lo que son, los planes que Dios tiene para con ellos. Moisés lo hizo. Y hermano, y el Señor aquí le dice al pueblo, empezando con Moisés: ustedes hoy van a hacer un pacto conmigo. ¿Y dónde? En el monte Sinaí. Después que habían salido de Egipto, habían caminado unos cuantos días en el desierto, Dios los llevó al monte. Aleluya. Y Dios comenzó a llamar a Moisés, y Dios comenzó a decirle: esto y esto y esto es mi pueblo, y esto tiene que hacer mi pueblo. Amén. Recibieron mandamiento. Usted sabe que un pueblo sin norma no sirve. Un pueblo sin mandamiento no funciona. Amén. Como una familia, si no hay una norma en una familia, no sirve, es un caos. En una nación, si no hay una constitución, etcétera, es un caos. Amén. Pero el Señor les dio ahí leyes. ¿Por qué razón? Porque Él quería que ellos fueran herederos a su nombre. Y sabe algo, hermanos amados, Dios es un Dios que promete y cumple. Diga conmigo: Dios es un Dios que promete
y cumple. Joel 2:28 dice: en los postreros días, profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, estaba en el aposento alto, dice la Biblia que descendió la promesa del Espíritu Santo y los llenó a ellos. Y luego Pedro se puso en pie. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Dijo estas palabras. Dijo Pedro, verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que Pedro estaba diciendo: aquí se cumplió ya una promesa de Dios. Aquí se nos dio ya una bendición, una heredad, hermano, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Yo sé, hermano amado, si un día el Señor me llenó de su Espíritu Santo, a usted también lo llenará. Amén, hermano. Usted está aquí bajo la cobertura de alguien que cree en el derramamiento del Espíritu Santo, y por eso esta iglesia se ha mantenido con llenura del Espíritu Santo. Dele palmas al Señor. Aquí creemos en el mover activo de los dones del Espíritu Santo. Hermanos, mire, hermano amado, es una promesa. Y dice en el verso 39, Pedro dice, termina diciendo, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo aquel que está lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que usted es receptor de promesas que Dios hizo, no solo a usted, sino a su cobertura. Dele palmas al Señor, dele palmas al Señor. Así que si usted quiere no tener una buena relación, ni permanencia, diga conmigo, su problema. Amén. Sí, hermano, porque hermano, así es, se cosechan bendiciones que uno no las pidió, pero que otros las pidieron. Se reciben bendiciones de parte del Señor. Así que hay una promesa. Y esta promesa que hemos recibido del Señor es para tus hijos, para los hijos de tus hijos, es para tus nietos, hermanos amados. Aleluya. El día domingo, yo como todo lo juzgo, hermanos. Entonces, hermano, yo me gocé en los dos cultos del domingo, y especialmente las prédicas, hermano. Y entonces, hermano, oí una jovencita que dijo, y que le preguntaron: ¿qué es herencia para ti? Y esa jovencita dijo: es que es lo que Dios le dio a nuestros antepasados, y eso ellos nos lo van a heredar a nosotros. Dije yo: ¿y quién será esa jovencita? Qué puntual habló. Pero como los hermanos de medios no enfocan las caras, hermanos, solo las de usted. Entonces, hermano, y especialmente cuando estaba abosteciendo, amén, hermano, rumiando, le iba a decir. Entonces, hermano amado, mire, entonces le pregunto a mi esposa: ¿quién sería esa jovencita? No sabes quién es ella. No, es mía, tu nieta. Dije: oh, Dios mío, ya se fue el lineamiento de la promesa. Dele palmas al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, hermanos amados, es para ellos, tus hijos. Si tú tienes la bendición de Dios, si tú tienes buena relación con Dios, tus hijos no van a hacer lo peor. Tus hijos van a hacer lo mejor para la gloria del Señor. Y hijos que están aquí, oigan bien, porque los viejos acá, hermanos, se esfuerzan por buscar del Señor, porque no es fácil. Se esfuerzan de servir al Señor. Lo hacen por ustedes, jóvenes. Dice que yo como quisiera tener a la juventud aquí, hermanos, pero solo pachanguean los jueves y no vienen los domingos. Y por eso se pierden de mucha bendición. Por eso pueda convertirse en una juventud, ¿cómo le dicen aquí a juventud? No sé cómo le dijeron, bofa, sin estructura. Amén. Y entonces, hermano, ¿por qué? Porque los hijos deben de saberlo. Lo que los padres van a heredar, lo que los padres están dejando, ellos no van a sufrir lo que nosotros sufrimos de nuestros padres, de las cosas que ellos nos heredaron. Ellos van a heredar una mejor bendición, una mejor herencia. La descendencia de Abraham caminó por fe hasta heredar la promesa. Y Isaac lo hizo, Abraham lo hizo. Abraham salió sin saber dónde estaba la herencia, pero él salió a caminar, caminar y caminar. Y luego Jacob de igual manera. El Señor le dijo: esta tierra donde estás, esta es tu herencia, esta es la herencia que yo le prometí a tu padre, a tu abuelo Abraham, y que la prometí también a tu padre Isaac, y esta yo te la voy a dar a ti, y tú se la vas a dar a tu descendencia. Y Jacob se la dio a sus 12 hijos. Y los 12 hijos compusieron una nación llamada Israel y fueron a conquistar esa herencia prometida. Y hasta el día de hoy, ahí están. Ahí están. Hermanos, óigase bien, yo finalizo. La bendición de la cobertura está basada en una buena relación con Dios y con la cobertura apostólica de esta casa. Tú alcanzas bendición y promesas hechas al Padre espiritual del ministerio, y para hacerlo más directo, de ministerios, visión celestial. Amén. Si de aquí en adelante lo que hoy te estoy diciendo te quieres alejar, eres libre de hacerlo. No crees en la cobertura, es tu problema. Es tu problema. Pero los que se mantengan bajo cobertura y en lineamiento y en buena relación van a cosechar por generaciones la bendición que Dios ha prometido. Dele palmas al Señor. Aleluya. Así que, hermano, si tú dices: no, yo voy a hacer lo que yo, tu problema. Amén. Si tú como miembro dices: no, si nosotros, no, tu problema. Aquí todos tenemos que estar alineados para que la bendición de Dios llegue. Con solo un canal que se separe de la lámina, hermano, el agua se va para otro lado y no llega hacia el otro extremo. La bendición debe ser canalizada a través de ti, porque tú vas a heredar la bendición. Mire, Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, hijo mío, te entrego el buen depósito. Y Pablo murió y el evangelio siguió. Hermano amado, lo que Dios ha hablado sobre fructificación, multiplicación, tierra y expansión, eso se va a cumplir. Y se ha venido cumpliendo en mi generación, en mi próxima generación, y en la otra generación, y en la otra generación.
Hermano, quizás nosotros no vamos a ver lo que Dios va a hacer con tus nietos. Pero hoy te digo, iglesia, tienes identidad. Yo quiero que te pongas de pie y digas: aleluya, gloria a Dios. Porque estamos en la recta final, hermano. Estamos en la repartición ya de la herencia, hermano. Y la herencia solamente lo reciben los hijos. Los hijos. Así que tú debes estar bien consciente. En primer lugar, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Y quién es la delegación ministerial que Dios te ha dado? ¿Qué significa para ti? Si para ti, oiga bien, hermanos amados, nuestro tiempo ya pasó, estás perdido. Estás perdido. Estás perdido. Porque las mejores bendiciones se reciben no del vino nuevo, sino del vino viejo. Tú tienes que estar alineado. Tú debes saber que tú eres hijo de Dios y que estás bajo cobertura apostólica de esta casa. Por lo que puedo decirte que eres coheredero. Cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, has hecho pacto, porque cuando tú entregas tu vida a Cristo, ahí se hace el pacto. El Señor dice: te doy potestad de ser hecho hijo de Dios. Y te conviertes en coheredero de las bendiciones espirituales y ministeriales mientras estamos aquí en la tierra, y de las bendiciones espirituales eternas después de la muerte.